Bueno, este video comentará de la clase primera de taladro. Una cosa importante a recordar es que la próxima semana no hay clases y después tenemos dos clases y tenemos el control. Entonces este video hay que analizarlo para poder estar en condiciones de afrontar correctamente el siguiente tema. Bueno, entonces si aquí tenemos el video de la clase, de la primera clase, y aquí la guía de los conceptos y las ecuaciones. Entonces, lo que tenemos aquí es similar al tema 1. Se va a la clase primera, donde está en el ejercicio que ya se ha visto. Entonces, en el ejercicio que ya se vio en el examen, y aquí nada más es un pequeño repaso muy rápido de lo que se vio. Entonces se hizo el cálculo de RPMs y de avances de la máquina. Recordar que F es lo que avanza hacia abajo la máquina cuando da una vuelta de cabeza. Se pide la velocidad para el tiempo mínimo, distancia entre velocidad, distancia entre velocidad, entonces es el avance por la n, que es F minúscula. Lo que baja la broca. Y entonces hay que pensar en restricciones. En este caso no hay rugosidad, entonces por lo tanto solo es potencia, fuerza de corte, velocidad de corte. Entonces en función del texto que se tenga, serán las restricciones que aplicarán. Haciendo cálculo de velocidades, se despeja a partir de los diámetros y de las velocidades de corte. Aquí hay dos límites de velocidad de corte, entonces a partir de esos datos se despeja y entonces se tienen los valores. Entonces se despeja la ecuación, hayan velocidades, velocidad máxima y mínima, y se descartan los que estén fuera de esos límites. La velocidad debe ser mayor que y menor que para cumplir con las condiciones operativas, ya sea, por ejemplo, en este caso, lo enriquecido y desgaste. Entonces, se definen los valores máximos y mínimos. Después entra el concepto de avance con respecto al avance de la máquina, con respecto al avance de cada filo. Entonces, el avance de la máquina es la F minúscula y el avance de cada filo es el avance que se tiene por cada filo, el avance individual. Entonces, si son dos filos, es entre dos. Si son tres filos, entre tres. Entonces, se hace lo mismo de siempre. Aquí entre 2, entre 3, dependiendo del número de filos. Tiene un máximo en función de las ecuaciones, en este caso en función de la fuerza máxima que se tiene, y se despeja. Entonces, a partir de la ecuación, y en este caso un cambio importante es el avance de penetración, en este caso la profundidad. Entonces, en este caso es diámetro entre 2 para la broca. Ese es un cambio importante con respecto al torno. Y que después el avance de alimentación es el avance total de la máquina entre el número de filos. Esas son dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta, que son diferentes para la fuerza. Entonces se sustituye este valor en el límite que corresponde y se despeja un valor del avance en la máquina. Una vez que se tiene el valor del avance que se tiene en la máquina, entonces en las opciones posibles de la máquina se descartan aquellos que sean, el valor del avance es menor que 0,133, pues se descartan los que no cumplan. En aquellos casos cualquiera, entre 0,2 y 0,11. Potencia disponible, este es el límite por fuerza. Para el límite por potencia, tiene que la potencia es 2 kilovatios por la eficiencia. Es un kilovatio. Y aquí
hay que recordar la distinción entre potencia para hacer el agujero y potencia disponible. Potencia disponible es lo que tú tienes en la máquina disponible, y la potencia para hacer el agujero es aquella que viene de los hilos, de fuerza, velocidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso, la potencia para hacer el agujero es par torsor por velocidad en radianes por segundo. Es una diferencia también con respecto al torno. Entonces ya se tiene la ecuación. En este caso, potencia es par torsor por velocidad de giro. Entonces, aquí se tiene esta figura. Y en esto, esta potencia es para un filo, un solo filo. Entonces, pues unidades, radianes por segundo. Y en este caso entra el par torsor es fuerza por distancia, donde la distancia, en este caso, si es un macizo, la distancia es del centro de giro hacia la mitad del avance de profundidad, o lo que sería en la parte del radio. Entonces, por eso es la mitad de radio, por lo tanto, es diámetro entre 4. Esta distancia es diámetro entre 4. Radio entre 2 es donde suponemos que la fuerza estaría aplicada, si la fuerza se concentrase en un solo punto. No es cierto, porque se distribuye a lo largo físicamente, se distribuye a lo largo de todo el filo, pero numéricamente se considera aplicada de esta manera. Entonces, por lo tanto, se tiene esta ecuación. Y en la velocidad, si esto es radianes por segundo, y n es revoluciones por minuto, pues entonces hay que hacer las conversiones que correspondan. 260 para convertir de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Por lo tanto, se tiene la potencia, y si añadimos entonces el número de filos, se tiene la potencia que consumirá la broca completa. Entonces, si tienen 2 filos, pues 2. Y de aquí se tiene entonces el valor que correspondería a la potencia. Este valor se sustituye fuerza, distancia, fuerza por distancia para hacer par torsor, y después por omega. Entonces, esto hay que repasarlo y entenderlo, porque una vez que se pilla es muy fácil, pero si no se hace ese proceso mental de repasarlo, es complicado. Entonces hay que repasar esta ecuación, cómo se llega de esto a esto. Se despejan todos los valores y se obtiene un valor de multiplicación de Fn, porque son dos valores que desconocemos. Esto sería la potencia. Esta ecuación resume la potencia, todos los valores de potencia. Entonces, la multiplicación de los dos es donde se resume la combinación. Entonces tenemos que encontrar la combinación de esas dos que lo cumplen. Pues en ese caso tenemos las posibles opciones. Pues los más altos son los que corresponderían en principio los más altos son los que corresponden con las velocidades. Entonces, para hacer ese análisis, analizamos las dos velocidades con los dos primeros avances. Entonces, cualquier otro que se multiplique de aquí y de abajo será menor que estos valores. Por lo tanto, entonces ya escogemos esta combinación. El máximo avance 0,11 y velocidad 900 para un diámetro de 12 milímetros. Que cumplimos con las restricciones de potencia, la combinación que es necesaria para la potencia. Verificando, siempre hay que verificar. Entonces, si volvemos a calcular la potencia, fuerza, velocidad de corte, una vez más, al ser el macizo, tenemos que ubicar la ecuación que corresponde a fuerza y distancia para un macizo. Entonces, que es dividido por el número de fields para la fuerza. Entonces, se calcula la ecuación y vemos que efectivamente tiene 1650 newtons y son 2000, entonces lo cual está bien. Potencia, lo mismo. Y potencia hacemos nuevamente esta ecuación y da 990 vatios, y verificamos que efectivamente es menor que 1000, lo cual está bien. Finalmente, velocidad de corte,
pi diámetro n, entonces para el diámetro de 12 milímetros, 955 que es el dato seleccionado, da 36, y vemos que efectivamente la velocidad de corte es entre 20 y 40. Entonces, los límites que hay están bien. Recordamos que en este caso rugosidad no aplica porque no hay un límite de rugosidad en esta pieza. Y aquí esta es la parte importante. En la clase se verificará rápidamente, pero no se desarrollará paso a paso, porque esto ya es simplemente lo mismo, pero aplicado en el agujero. Entonces verificaremos que lo repasaremos, pero no es importante que se analice y que se haga un trabajo previo para que a la clase se llegue ya solo con dudas si hay dudas, porque lo veremos, pero con el entendido que ya se ha visto y que ya se ha trabajado. Entonces, esto que está aquí es el desarrollo de la figura. Cuando se tiene un agujero, que tiene un agujero previo y se va a hacer un agujero nuevo, entonces tienes un pedazo del material que sería un solo pedazo del material, y entonces aquí son ecuaciones. Entonces esto es la AP, pues sería el radio grande de radio pequeño. R mayúscula es el radio que se hará, R minúscula es el radio que existe. Entonces, y de ahí, esta es simplemente una ecuación matemática. Esto es simplemente ir resolviéndolo. Si esto es esto, entonces radio menos esto, y se van resolviendo numéricamente y se llega a esta ecuación. Esto es para que se sepa de dónde viene. Para esa es la razón de esta ecuación. Entonces, simplemente desarrollándolo, se llega a esta ecuación. Es para saber de dónde ha venido. Por lo tanto, entonces la diferencia es que aplicar aquí, cuando se ve la fuerza, entonces el valor de AP es el radio grande, el radio del agujero que se hará, menos radio pequeño, que es el radio que existe. Es lo que es importante aquí recordar. Siempre hablaremos aquí cuando hay un segundo agujero, el radio que se hará, R mayúscula, el radio que existe, R minúscula. Entonces AP será la diferencia de esos dos radios, en el caso de la fuerza. Y a F es lo mismo, el avance de alimentación es la misma F entre el número de filos. Ahí no cambia. Y la distancia entonces es diámetro más diámetro entre 4 por lo que hemos dicho de la resolución. Entonces, lo único que se hace es la misma ecuación, pero poniendo el valor de fuerza y el valor de distancia que corresponden a la condición de un agujero previo. Eso es lo que entonces da este valor. Entonces, por lo tanto, en esta resolución es exactamente lo mismo, pero aplicando esta ecuación. Ya sea si se aplica el contrapotencia, pues par por velocidad. Entonces es lo mismo, exactamente lo mismo que en el agujero, aplicando estas ecuaciones. Esta es la manera como se resuelve, y entonces está aquí de manera simplificada, pero esto es importante que se analice en casa y que se haga en casa, porque si no, va a estar el tiempo encima y no va a haber tiempo para repasar y entender. Entonces, se calculan nuevamente los límites y se selecciona de los posibles que hay, se seleccionan solamente aquellos que cumplan con los límites. Entonces tenemos los límites, pues, cuáles cumplen. Después, fuerza de corte es exactamente lo mismo, pero ahora aplicando lo que corresponde para un agujero previo. Se despeja, es lo mismo que hemos estado haciendo siempre, se despeja y se obtiene el valor, y entonces, bueno, vemos en la máquina, en el taladro, de todos los posibles que hay, seleccionan solo aquellos que cumplen con avance menor o igual que 0.35, que de tanto son todos menos el mayor. Entonces, cualquiera menor a 0,31, menor o igual. Entonces, y en la potencia, entonces se aplica la ecuación de potencia considerando un agujero previo.
R menos R es 1, diámetro más diámetro entre 4 es el otro. Aquí en esta ecuación no aparece el número de filos porque ya se fue el número de filos de la potencia entre el número de filos de dividir el avance entre el número de filos de la fuerza. Eso es un concepto importante porque puede ser un concepto que puede llegar a confusión y dar un resultado que no corresponde en el examen. Entonces hay que tener muy claro que esa diferencia entre el número de filos en la potencia con respecto al número de filos en la fuerza. Entonces se obtienen aquí lo que es la fuerza, perdón, lo que es el avance y las revoluciones al despejar. Se sustituye, aquí todo se sustituye y se divide. Y da este valor. Entonces cuando se sustituye y se divide, lo que aquí haremos una pequeña diferencia con respecto al caso del macizo. Se despeja la n, que está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces si esta multiplicación es ese valor, entonces se analizan con las dos posibles opciones que hay. Entonces se divide 6,48 entre 2,45 y 6,48 entre 156 y da dos valores de avances. Y se verifican en la máquina cuál es el que correspondería. Entonces menor o igual que 0,02 sería este, y menor o igual que 0,041 sería a partir de este para abajo. Pero bueno, este sería el más elevado. Entonces, como se sabe que la velocidad es en giro por el avance, pues se hace el cálculo entonces ahora de 2,45 con el que corresponde. Para 2,45 corresponde un avance menor o igual que 0,02. Pues entonces 0,45 por sobre 0,02 y da un valor de velocidad. Después se vuelve a hacer lo mismo ahora con el otro que se hizo. Si la velocidad es 156 y da un avance menor o igual que 0,041, pues entonces se hace multiplicación de 146 por 0,39, que es el que corresponde a la máquina. Entonces recordar que son límites por un lado y máquina, si es máquina convencional, pues si es torno CNC, entonces lo puedes regular. Pero si es una máquina convencional, entonces solamente se puede elegir uno. 156 por el avance que corresponde a la máquina y da una velocidad. Y después se comparan entre las dos. De las dos, la que sea la mayor, en este caso es el de 6,08, entonces sería la combinación que corresponda. 156 y 0,039 en la máquina. Este es un ejemplo en el cual aquí se tiene una velocidad menor, pero sin embargo se tiene una velocidad menor de giro, pero se tiene una velocidad lineal de avance mayor. ¿Por qué? Porque aquí la combinación del avance que se tiene en la máquina va más despacio, pero aquí va más rápido. Entonces, eso también es algo que hay que verificar y que hay que analizar, hay que sentarse con calma, repasarlo, porque si no, puede llevar también a confusión. Entonces ya, esto ya es el final. Aquí nada más las sugerencias siempre para estudiar. Hay también varios ejercicios, hay varios exámenes, pues es también repasar las opciones que se tienen disponibles con lo que hemos visto. Entonces, y esto lo repasaremos en la clase, pero se espera que ya se haya hecho un trabajo de verificación y revisión de estos números